Buenas noches, vamos a dar inicio al encuentro sincrónico correspondiente a los temas que quedaron pendientes de la unidad 1. Entonces, dentro de estos tenemos los cuadrados de una suma y los cuadrados de una diferencia. Entonces podemos ver que una suma está elevada al cuadrado. Entonces de ahí sacamos el nombre cuadrados de una suma. Y lo podemos visualizar en el siguiente cuadro, en donde tenemos un cuadrado con dos lados que son la suma de A y de B, como lo vemos aquí. A y B suman un lado y A y B suman el otro lado, por lo que podemos decir que A más B por A más B es el área del cuadrado que tenemos aquí. Entonces nos da que el área del cuadrado es igual a A más B por A más B. De esta forma podemos visualizar las diferentes aplicaciones en donde podemos tener los cuadrados de una suma. Nos sirven para medir áreas, para distribuir espacios y de esta forma podemos aplicar. Entonces tenemos cuadrados de una suma y una diferencia. ¿Cuándo es una diferencia? Cuando uno de los lados hace parte del otro. O sea, por ejemplo, si B es más grande que A, entonces A está dentro de B. Es una área más pequeña. Entonces vamos a ver cómo se soluciona. Tenemos A más B, todo esto elevado al cuadrado es igual al primero al cuadrado, es decir, A al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, es decir, más 2A por B, más el segundo al cuadrado. Entonces tenemos que una suma de unos cuadrados de una suma es igual a A al cuadrado más 2AB más B cuadrado. Esta es la fórmula general que tenemos para solucionar esta forma de factorizar. De igual forma, cuando es una diferencia o una resta, tenemos que A menos B al cuadrado es igual a la misma expresión de la suma, solo que el menos va a estar ubicado en el segundo término. El segundo término va a ser negativo. Es decir, A cuadrado menos dos veces el primero por el segundo o dos veces A por B más B cuadrado. Es la diferencia que vamos a tener cuando es una diferencia con respecto a una suma. El signo menos va a estar en el segundo término. Veamos un ejemplo. Tenemos 2x más 2, todo esto al cuadrado es igual, como les decía, el primero al cuadrado, es decir, 2x al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo, es decir, 2, el primero que es 2x, por el segundo que es 2, más el segundo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Entonces resolvemos y tenemos que 2x más 2 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado por x al cuadrado más 2 por 2, 4 por 2x
más 2 elevado a la 2 es igual a 4. Continuamos resolviendo y tenemos que 2 a la 2 es igual a 4 por x a la 2 más 8x más 4. Y con esto tenemos la solución del ejercicio, de la suma de un cuadrado. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Cómo ven el ejercicio? Bueno, entonces continuamos. Vamos a revisar ahora la diferencia, cuando es una resta que está elevada al cuadrado. Entonces tenemos el mismo ejemplo, es decir, 2x menos 2, todo esto elevado a la 4, y queda la solución de la misma forma. Se calculan todos los términos de la misma manera, solo que cambia el signo. Como podemos ver, en el segundo término es que queda negativo. Veamos ahora lo que es la suma por diferencia. Entonces tenemos una suma que se multiplica por una diferencia, en donde los términos del primer factor son los mismos del segundo factor, solo que uno va a ser una suma y el otro va a ser una resta. Entonces, cuando nosotros tenemos una suma que multiplica a una diferencia y los términos son los mismos, eso es igual a decir que el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Entonces, es una forma general de verlo. De igual forma, si nosotros tenemos a al cuadrado menos b al cuadrado, podemos decir que es igual a más b por a menos b. O sea, es de las dos vías, tanto de una suma por una diferencia como dos términos elevados al cuadrado que se están restando. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a 9 más x a la 2 por 9 menos x a la 2. Entonces tenemos que eso es igual al primero al cuadrado, es decir, a 9 al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Entonces 9 por 9, 81. El signo menos siempre va a ser menos. Y b al cuadrado, que en este caso es x a la 2, que al elevarlo al cuadrado nos queda como x a la 4. Entonces la respuesta es 81 menos x a la 4. Si fuera al revés, es decir, que tengamos 81 menos x a la 4, entonces lo que hacemos es sacar raíz a 81 y sacar raíz cuadrada a x a la 4 y los multiplicamos. O sea, tenemos dos factores en los que uno es una suma y el otro es una diferencia. Entonces aquí podemos ver que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de a, pero ahí tenemos que colocar en a debe estar al cuadrado, es decir, como está en la expresión del lado izquierdo. Entonces tenemos raíz cuadrada de a al cuadrado más raíz cuadrada de b al cuadrado por raíz cuadrada de a menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Un ejemplo es, si nosotros tenemos x a la 6 menos 9, nosotros sabemos que esos dos
esos dos términos tienen raíz cuadrada, por lo que podemos decir que podemos calcularlo o factorizarlo como una suma por diferencia. Entonces colocamos ya los paréntesis con los respectivos signos, en donde vamos a tener un factor 1 y un factor 2, en donde unos se están sumando los términos y en los otros se están restando los términos, y procedemos a sacarle raíz cuadrada al primero y al segundo. Entonces tenemos raíz cuadrada de x a la 6 más raíz cuadrada de 9, que multiplica a raíz cuadrada de x a la 6 menos raíz cuadrada de 9. Recordemos que raíz a la a de x a la b es igual a x elevado a la b sobre a. O lo que es lo mismo de decir que raíz cuadrada de x a la 6 es lo mismo que x elevado a la 6 media. Y de igual forma, 9 raíz cuadrada de 9 es igual a 9 elevado a la 1 medio. Por lo que al calcularlo tenemos que 6 sobre 2 es igual a 3, entonces nos queda que x queda elevado a la 3, más raíz cuadrada de 9 es 3, 3 por 3 9, y de igual forma con el segundo factor, nos queda x a la 3 menos 3. Entonces con esto podemos ver una suma por diferencia realizada desde el lado izquierdo que veíamos de la fórmula general, o calculado desde el lado derecho. Desde las dos vías lo podemos hacer, y desde las dos vías podemos encontrarlo en una actividad. Veamos ahora lo que son los cubos de una suma y cubo de una diferencia. Entonces ahorita veíamos cuando eran elevados al cuadrado, ahora lo vemos cuando están elevados a la 3, al cubo. Entonces tenemos una suma que es a más b elevado a la 3 es igual a el primer término elevado a la 3 más 3 veces el primer término elevado a la 2 por b, es decir, el segundo término, más 3 veces el primer término que multiplica al segundo término elevado a la 2, que hay que corregir este exponente, más el segundo término elevado a la 3. De igual forma, cuando es una diferencia, es decir, a menos b, todo esto elevado al cubo, los signos negativos van a quedar en el segundo término y en el último término. Y la fórmula general va a quedar de la misma manera que en el de la suma, solo que cambian los signos negativos en el segundo término y en el último término. Entonces veamos el siguiente ejemplo. 3x más 2, todo esto elevado a la 3 es igual a 3x a la 3 más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero que multiplica al segundo elevado al cuadrado más el segundo término al cubo.
Entonces aquí ya podemos ver que está realizado. Es decir, 3x elevado a la 3 es 3 por 3, 9 por 3, 27. El x queda elevado a la 3 más 3 veces el primero por el segundo, el primero al cuadrado por el segundo, es decir, x al cuadrado, y nos queda 3 por 3, 9, por 3, 27, por 2, 54. Y así sucesivamente hasta que calculamos los otros términos. De igual forma, cuando no es una suma, sino que es una resta, una diferencia, el signo afecta al segundo término y al tercer término. Y la fórmula general se calcula de la misma manera que en la suma. Entonces veamos ahora lo que es la suma y diferencia de cubos. Entonces estas son las dos fórmulas generales en donde tenemos que a la 3 más b a la 3, es decir, una suma de cubos, es igual a raíz cúbica del primero y más la raíz cúbica del segundo término, que multiplica a el primer término al cuadrado menos, noten ahí el signo menos en el segundo término del segundo factor, la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo, más el segundo término al cuadrado. Entonces, como pueden ver, es una fórmula general. La pueden tener presente desde el lado izquierdo o desde el lado derecho. Y al identificar que se cumple esta fórmula general, podemos decir que si tenemos a la 3 más b a la 3, podemos decir que es igual a más b, que multiplica a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. De igual forma, cuando es una diferencia, el signo ya no va a estar ubicado en el segundo término del segundo factor, sino que va a estar ubicado en el primero, en el primer factor. Es decir, el primer factor va a ser una diferencia que multiplica a el primero al cuadrado más la raíz cúbica del primero por la raíz cúbica del segundo más b al cuadrado, es decir, el segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tenemos a la 3 más 729. Entonces nosotros verificamos que a la 3 tiene raíz cúbica y 729 también tiene raíz cúbica. Entonces podemos decir que es una suma de cubos. Por lo que tenemos que la raíz cúbica del primero, es decir, a más la raíz cúbica del segundo, que multiplica a el primero al cuadrado menos el primero por el segundo, la raíz cúbica del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Es decir, 9 por 9, 81. Es decir, al segundo al cuadrado nosotros le sacamos raíz y después lo elevamos al cuadrado. Nos queda que la raíz cúbica de 729 es 9 y que al elevarla al cuadrado nos queda en 81. Entonces esa es la respuesta de la suma de cubos. De igual forma, cuando es una diferencia, noten que se calcula de la misma manera, solo que cambia el signo. Queda dentro del primer factor. Ahí en este hay que cambiar el signo, aquí es negativo.
Entonces queda que a a la 3 menos 729 es igual a menos 9, es decir, a la raíz cúbica del primero y a la menos la raíz cúbica del segundo, que multiplica a el primero al cuadrado más la raíz cúbica del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Noten que solo cambia el signo cambia de posición. Cuando es una suma, de igual forma cuando es una diferencia. Bueno, vamos a continuar ahora con el factor común. ¿Qué es un factor común? Es cuando hay un factor que está multiplicando a todos los términos y a todos los términos de una ecuación. Podemos decir que a más b más a por c, a por b más a por c es igual a. Noten que a está en ambos términos, en el primero como en el segundo. Entonces nosotros podemos afirmar que a está multiplicando a ambos términos. Y lo notamos o lo denotamos como a que multiplica a b más c. Entonces veamos un ejemplo en donde tenemos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Esto es igual a. Noten que x al cuadrado está en el primer término y que x al cuadrado está en el segundo término, pero está dividiendo, no está multiplicando. Entonces nosotros podemos decir, este ejercicio lo factorizamos de la siguiente manera. Tenemos a x al cuadrado menos 1 que multiplica a 1 sobre x al cuadrado, y como nosotros sabemos que 1 es igual a x al cuadrado sobre x al cuadrado, es decir, nosotros tenemos en cuenta que todo número dividido por sí mismo es igual a 1. Es decir, x al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 1. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos a 1 sobre x al cuadrado por x al cuadrado sobre x al cuadrado. Entonces nos queda de la siguiente manera. X al cuadrado, que es el primer término, menos x al cuadrado sobre x al cuadrado, que multiplica a 1 sobre x al cuadrado. Entonces nos queda así. En el numerador tenemos a x al cuadrado y en el denominador tenemos a x al cuadrado por x al cuadrado. Entonces ya tenemos en el numerador a un x al cuadrado. De tal forma que el numerador del segundo término, el denominador del segundo término nos queda x al cuadrado por x al cuadrado es igual a x a la 4. Entonces nosotros podemos afirmar que 1 sobre x al cuadrado es igual a x al cuadrado sobre x a la 4. ¿Por qué? Porque x al cuadrado sobre x al cuadrado es igual a 1. Y todo número multiplicado por 1 da el mismo número. Entonces ya podemos sacar factor común. Porque tenemos un x al cuadrado en el primer término y tenemos un x al cuadrado en el segundo término en el numerador. Entonces ahí sí podemos decir o aplicar la parte derecha de la fórmula que tenemos arriba, en donde dice que x al cuadrado multiplica a 1 menos 1 sobre x a la 4. ¿Queda claro este ejercicio?
¿Les quedó claro de dónde sale el x a la 4, x al cuadrado sobre x al cuadrado? ¿Les queda claro por qué queda 1 sobre x a la 4? Si tienen dudas, por favor comenten. Ok. Entonces a continuación vamos a realizar el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Tenemos un ejercicio aquí que dice x al cuadrado más 10x más 24 es igual a... Primero nosotros, lo primero que hacemos es establecer dos factores en donde un factor que multiplica al segundo factor, en ambos van a estar la variable x, es decir, abrimos dos paréntesis en donde en un factor va a estar x y en el segundo factor también va a estar x. Como todos los términos son positivos, entonces también va a estar el signo positivo, es decir, va a ser una suma. Y ahora vamos a buscar dos números que al sumarse den 10 y que al multiplicarse den 24. Entonces veamos. Esos dos números son el 6 y el 4. Es decir, nosotros al sumar 6 más 4 nos da 10 y al multiplicar 6 por 4 nos da 24. Entonces de esa forma identificamos las dos raíces de esa ecuación, en donde x más 6 multiplica a x más 4. Si nosotros cogemos y reemplazamos a x igual a menos 6 en la fórmula del ejercicio, nos va a dar igual a 0. Y si reemplazamos a x como igual a menos 4, también nos va a dar igual a 0. Es decir, esos dos resultados son la raíz de esa ecuación, x al cuadrado más 10x más 24. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, lo que son las raíces de este trinomio y cómo se grafican y el punto que toca el eje x y así. Bueno, entonces de esta manera hacemos el cálculo del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Veamos este otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 12x menos 24. Entonces notamos que aquí ya son negativos. Y también tenemos que tener en cuenta el signo cuando vamos a buscar los dos números. ¿Por qué? Porque tenemos que tener dos números que al ser sumados nos den menos 2 y que al ser multiplicados nos den menos 24. Entonces tenemos que x primero es menos, porque sabemos que uno es negativo y el otro positivo por la ley de los signos. Sabemos que menos por más da menos, y cuando nosotros multiplicamos nos tiene que dar menos 24. Entonces si el tercer término es negativo, entonces uno es negativo y el otro es positivo. Entonces tenemos que esos números que satisfacen la regla son menos 6 y más 4. Tenemos que menos 6
más 4 nos da menos 2 y menos 6 por 4 nos da menos 24. Entonces de esta forma calculamos los ejercicios del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el trinomio tiene un coeficiente numérico en el primer término. Es decir, es de la forma a x al cuadrado más bx más c. Y ya el procedimiento es más largo y es diferente. Veámoslo a través de este ejemplo. Tenemos a 3x al cuadrado más 8x más 5 es igual a... Nosotros lo primero que hacemos es multiplicar toda la expresión por el coeficiente a, por el coeficiente del primer término, que en este caso es 3. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos por 3 toda la expresión y al final también la dividimos entre 3 aplicando la propiedad de que todo número dividido por sí mismo nos da 1. Es decir, multiplicamos ahora por 3 y luego dividimos por 3. Para que modifiquemos la ecuación de tal manera de que podamos resolver el ejercicio. Entonces veamos cómo queda. Nos queda 3 por 3, 9. Pero 9 puede ser expresado como 3 elevado a la 2, que es lo que tenemos ahí. X al cuadrado más 8, el coeficiente del segundo término lo dejamos expresado, es decir, el 3 va a multiplicar a la variable y no va a multiplicar al coeficiente del segundo término, lo dejamos expresado. Entonces tenemos 8 que multiplica a 3x más 3 por 5, esto es igual a 15. Entonces noten que ya tenemos en el primer término tenemos a 3x y en el segundo término tenemos 3x. En el primero está elevado al cuadrado y en el segundo término está elevado a la 1. Y tenemos el coeficiente de 3x y tenemos el valor de c. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora sí procedemos a calcular como lo calculamos en el ejercicio anterior. Entonces ahora necesitamos dos números que sumados den 8 y que multiplicados den 15. Entonces tenemos, ya la variable no es x, sino que es 3x. Tenemos en un primer factor a 3x y en un segundo factor tenemos a 3x. Como todos los signos son positivos, entonces también colocamos positivos en ambos factores. Ambos factores van a ser sumas. Y de igual forma ya podemos dividir entre 3. Entonces, ¿cuáles son los números que satisfacen que en el segundo término sumen 8 y que en el tercer término sumen al multiplicarse den 15? Tenemos a 3 y 5. Es decir, 3 más 5 igual a 8 y 3 por 5 igual a 15. Entonces satisface la regla y ahora nosotros estamos dividiendo entre 3, por lo que tenemos que buscar la forma de eliminar ese 3 en el denominador. ¿Qué hacemos? Buscamos entre los dos factores la manera de factorizarlo para sacar factor común 3. Es decir, necesitamos eliminar el 3 que está en el denominador, por lo que tenemos que
factorizar en el numerador para que nos quede un 3 multiplicando toda la expresión y de esa manera poder cancelarlo. Entonces tenemos que en el primer factor tenemos un factor común. Ese factor común es 3. Tenemos 3x y tenemos 3. Entonces en el primer factor lo factorizamos, sacamos factor común 3 y nos queda de la siguiente forma. 3 que multiplica a x más 1 y que a su vez multiplica a 3x más 5. Entonces ya tenemos un factor común, un factor 3 en el numerador y tenemos un 3 en el denominador. Entonces podemos cancelar. Y el resultado es el siguiente. Es igual a x más 1 que multiplica a 3x más 5. Entonces de esta forma es que solucionamos el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c.